Hay sepulturas que guardan restos humanos. Otras guardan secretos que la historia oficial intenta sepultar bajo tierra. Si caminas hoy por el cementerio parroquial de Santa Cruz, en el corazón de la provincia de Colchagua, vas a notar un rincón que estremece. Es una lápida teñida por completo por hollín oscuro de miles de velas que se han apagado a lo largo de las décadas. El pueblo va ahí a rezar en silencio. La inscripción gastada por el tiempo dice simplemente los 3 hermanos. Pero esa historia es una mentira, una hermosa y trágica mentira. Existe una fotografía histórica que data del 14 de junio de 1934, capturada en Melipilla. En ella aparecen 5 hombres. 2 de ellos visten uniformes institucionales: el alférez David Morales Solís y el carabinero Pedro Lagos Morales. Los otros 3 hombres se ven cansados, con las ropas raídas y la mirada perdida hacia el suelo. Son los criminales más buscados del campo chileno. Capturados tras un sangriento asalto, por casi un siglo, la tradición oral repitió que eran 3 hermanos de sangre, movidos por la venganza. Hoy, los documentos históricos revelan sus verdaderos nombres: Rafael Acevedo Naranjo, Segundo Espinosa y Justino Acevedo Naranjo. Solo eran 2 hermanos. El tercero era un amigo atrapado por el mismo destino implacable. ¿Quiénes eran realmente? ¿Fueron bandidos sanguinarios o mártires empujados por el hambre? Prepárate, hoy desenterramos la verdad. Para entender la violencia en los ojos de un hombre, primero hay que mirar su infancia. Viajemos al Chile rural, de principios del siglo XX. Un territorio dominado por el régimen patronal, donde el dueño del fundo dictaba la vida, la muerte y el salario de las familias campesinas. En ese contexto de extrema miseria crecieron descalzos Rafael y Justino Acevedo Naranjo. Eran analfabetos, pero el rigor de la época los obligó a aprender muy rápido cómo funcionaba la injusticia. Junto a ellos creció su vecino, Segundo Espinosa. Un día, la tragedia golpeó a su puerta. Participó en una huelga para exigir mejoras salariales y se paró frente al patrón de la hacienda para pedir un pago digno. Imaginen la escena en el patio del fundo. El patrón no respondió con palabras. Sacó su revólver y le disparó a quemarropa en el pecho. Mientras el hombre agonizaba, en el fango, el latifundista, con un desprecio absoluto, sacó unas monedas de su bolsillo y se las arrojó con desdén sobre el cuerpo ensangrentado. Les dijo que ahí tenían las monedas que pedía. Los niños lo vieron todo. Ese día murió el padre y en el corazón de esos muchachos germinó algo peligroso, una profunda conciencia de clase. Comprendieron que bajo las leyes de los ricos nunca tendrían justicia. Decidieron vivir de una manera más alzada, cruzaron la línea de la legalidad, se internaron en los cerros y se convirtieron en cuatreros. Pasaron a ser una amenaza directa para las élites de la zona. El salteo con muerte. Pronto dejaron de ser simples ladrones de animales. La banda de los supuestos hermanos comenzó a sembrar el pánico entre los grandes hacendados, desde los alrededores de Santa Cruz hasta Melipilla. Asaltaban carruajes, interceptaban pagadores de fundos y quitaban el dinero. El bajo pueblo los protegía en silencio, porque sabía que ellos no le robaban a los desposeídos. Pero en junio de 1934, la banda cometió un error fatal. Ejecutaron un salteo con muerte, un atraco violento en los caminos rurales que terminó con una víctima fatal. Reconstruyamos ese vacío histórico en la penumbra. Imaginen una noche fría de invierno.
la banda detiene el carruaje de un acaudalado administrador de tierras. Hay gritos, forcejeos bajo la lluvia y de pronto el destello de un disparo. El administrador cae sin vida sobre el camino de tierra. El dinero del botín queda manchado con sangre. La línea se había cruzado. Ya no eran solo rebeldes rurales. Ahora la justicia los catalogaba como asesinos alevosos. El gobierno central exigió sus cabezas y se desató una persecución implacable. Carabineros de distintas dotaciones se movilizaron por los cerros. Entre ellos destacaba el carabinero Pedro Lagos Morales, un hombre rudo, originario de Temuco, que prestaba servicios en Santa Cruz, donde había dejado a su familia con la promesa de poner fin a la banda. Exhaustos, desnutridos y con el invierno calándoles los huesos, los tres fugitivos se replegaron hacia los cerros de Paredones y los sectores más densos del secano costero. Las patrullas policiales le pisaban los talones. La tradición oral de Colchagua guarda un detalle sobrecogedor de sus últimos días de libertad. Para evitar los binoculares de las patrullas montadas, Rafael, Justino y Segundo se arrastraron al interior de los troncos ahuecados de árboles centenarios. Imagínense la escena: horas de absoluto silencio en la oscuridad de la madera podrida, escuchando el crujir de las ramas y los ladridos lejanos de los perros de caza de la policía. Pero el escondite no fue eterno. Las patrullas los acorralaron en medio de una quebrada profunda. Al verse descubiertos, los cuatreros dudaron y repelieron la acción policial utilizando sus armas de fuego. Las detonaciones rompieron la paz del monte. En medio del tiroteo, un carabinero proveniente de la dotación de Valdivia cayó mortalmente herido. En sus bolsillos se encontró una carta de amor. El joven uniformado estaba de novio y planeaba casarse apenas terminara la campaña en el norte. El tiroteo fue feroz, pero las misiones y municiones de los cuatreros se agotaron. Con las manos en alto y cercados por un contingente masivo, Rafael, Justino y Segundo se entregaron, esperando ser conducidos a un tribunal para recibir un juicio legal. Es aquí donde la historia oficial, escrita en los informes de la época y el relato de los testigos del pueblo, se quiebran por completo. La versión oficial de la policía relató que los delincuentes resultaron muertos al interior de los cerros del Olol, tras el violento enfrentamiento armado. Sin embargo, la famosa fotografía, tomada en Melipilla, demuestra que fueron capturados con vida y trasladados como detenidos por el alférez Morales y el carabinero Lagos. ¿Qué pasó entonces en el trayecto de regreso? Los registros de la memoria campesina revelan un crimen de Estado en la oscuridad del campo. Se sabe que a uno de los hombres lo subieron a una mula, amarrado firmemente de pies y manos. En medio de los cerros desolados de Paredones, la comitiva se detuvo a medianoche. El capitán Vallejos ordenó un breve interrogatorio donde el prisionero, bajo presión, confesó los movimientos de la banda. Inmediatamente después, bajo el pretexto infundado de que temían que se fugara, a pesar de estar completamente atado al animal, los uniformados lo ejecutaron a sangre fría por orden superior. No les hicieron juicio, simplemente apagaron sus vidas en medio de los cerros. Sus cuerpos fueron trasladados de regreso de forma anónima y enterrados juntos en una sola tumba en el cementerio local de Santa Cruz, con la esperanza de que el tiempo borrara su memoria para siempre. Pero los lugareños juraban que, la medianoche, se veía descender una misteriosa luz brillante que se perdía en el fondo de la quebrada, donde cayeron los cuerpos. Al analizar la trágica caída de los cuatreros de Colchagua, es imposible
no trazar un paralelo con el mito criminal más grande de la historia de Chile, el legendario Émile Dubois. Al igual que Dubois en Valparaíso de principios del siglo XX, Rafael, Justino y Segundo se convirtieron en figuras mitológicas para el Bajo Pueblo. Hay una similitud innegable. Ambos desafiaron el orden establecido de las élites, robando a quienes acumulaban la riqueza a costa del sufrimiento ajeno. Y ambos pagaron el precio más alto frente a una ejecución de la policía, lo que selló su destino como mártires populares. Pero aquí es donde las sombras se dividen. Émile Dubois era un estratega internacional, un hombre refinado, educado y calculador que seleccionaba a sus víctimas con precisión quirúrgica. Los hermanos Acevedo y Segundo Espinosa, en cambio, eran la expresión más pura del dolor del Chile rural. Eran campesinos analfabetos, empujados al monte no por una ideología intelectual, sino por el hambre, el trauma de la violencia patronal y la desesperación de no tener un pedazo de tierra propio. Dubois operaba con la fría inteligencia del asesino en las sombras de la ciudad. Los falsos hermanos resistían con la furia salvaje del cuatrero que conoce cada quebrada de la provincia. Sin embargo, el destino final de ambos fue exactamente el mismo. El Estado chileno intentaba borrar sus nombres, enterrándolos en el olvido. Pero el pueblo los rescató de la fosa común. Hoy, tanto la tumba de Dubois en Valparaíso como la de estos tres hombres en Santa Cruz están unidas por el mismo fuego, el de miles de velas de fieles que los transformaron en los santos de los desesperados. Rafael Acevedo Naranjo, Segundo Espinosa y Justino Acevedo Naranjo, para los informes policiales de junio de 1934, estos nombres representaban solo a famosos delincuentes que cometieron alevosos crímenes. Para las autoridades de la época, su ejecución fue el precio justo para restablecer la paz en las haciendas de Colchagua. Pero el Bajo Pueblo tiene otra forma de hacer justicia. Al ver la forma tan cruel e injusta en la que murieron, abatidos, sin derecho a defenderse en un tribunal, la gente de la zona central comenzó a encender velas en su tumba. La sepultura abandonada se transformó en una animita milagrosa. Hoy en día hay personas que acuden y le piden trabajo, salud y milagros, pagando los favores con las mismas velas que mantienen encendida su memoria. La línea entre el bandido y el santo la dibuja siempre el corazón de quien cuenta la historia. Soy Patrick y esto fue Hilos de la Memoria Podcast. Si te apasionan los misterios de nuestra historia profunda, suscríbete en YouTube, dale seguir en Spotify y comparte este episodio. Déjame en los comentarios tu opinión. ¿Crees que los cuatreros de Colchagua fueron asesinos que merecían su trágico destino? ¿O solo fueron víctimas de un sistema implacable? Nos escuchamos en el próximo misterio.